¿qué Dios nos está mostrando en estos tiempos? Bueno, muchas veces nosotros damos la salvación como, algunas veces ni hemos meditado qué es la salvación. ¿Qué fue lo que hizo Dios por ti y por mí? El sacrificio de Jesús en la cruz, la muerte y resurrección de Jesús, el agravio que sufrió Jesús, los vituperios que sufrió Jesús por ti y por mí. Y parece ser que muchas veces decimos, bueno, ya yo soy salvo, y bueno, ya soy salvo, me siento mejor, porque sí, Jesús viene y nos arregla nuestra vida, sí lo arregla, sí la arregla, arregla nuestra vida, pero hay algo más allá, que debemos vivir una vida de honra hacia ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Debemos honrar en todo tiempo ese sacrificio, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y eso va a ser como una guarda hacia nosotros, porque cuando nosotros hemos entendido ese sacrificio, piense esto, que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Si Dios es Dios, ¿para qué se hizo hombre? Porque se hizo hombre, porque como el hombre pecó, Él se hizo como un hombre, para Él ser la propiciación, para Él ser el sacrificio. Usted sabe lo que es que Dios se hizo hombre, y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se hiciera en nosotros. Nosotros debemos honrar eso. Eso nos va a guardar de pecar tan livianamente, de decir esa grosería, ay, se me fue, o de decir esas mentiras, o de tener esos pensamientos. Wow, hay una lucha en mi mente diariamente con esos pensamientos malos que hay. Pero yo tengo que honrar lo que hizo Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, que se hizo un hombre, se hizo un pecador. Él cargó el pecado en la cruz. Él se hizo maldito por nosotros, para que la maldición de nosotros, Él tomó la maldición que teníamos nosotros, para que la bendición de Abraham fuera sobre nosotros. Él se hizo maldito. Oye, eso debería, yo estaba hablando estos días con los hermanos y le dije, eso debería hacernos a nosotros como que le estuviéramos sirviendo todos los días, pero como que no hemos meditado eso, y que Dios entrara en mí, en un cuerpo pecador, y que Dios habite en mí, que haya hecho un templo en mí. Yo que era un borracho, un drogadicto, que peleaba con la gente, que robaba cosas, que mi boca era inmunda, llena de groserías, pensamientos morbosos, y que Jesús vino, se hizo un hombre y sufrió. Nosotros que tuvimos el COVID, a mí me metieron 12 inyecciones en la barriga. Eso sí duele, hermano, eso arde. Bueno, yo lo que tenía más miedo del COVID eran las inyecciones en la barriga. Y eso que Jaimeli oye, me inyectaba, tiene una mano Jaimeli, oye, de Dios, oye, suavecita, ¿verdad? Y ella me ponía las inyecciones, pero las inyecciones ardían. Eso que no es nada. Y Jesús sufrió en la cruz tanto físicamente por nosotros. Esa es una de las cosas que por su misericordia Dios me ha hecho entender, y con mis aciertos y con mis errores, pues soy un pecador redimido por la sangre de Jesús. He estado estos 17 años aquí. Dios me ha hecho entender que ese sacrificio tengo que honrarlo. Tengo que honrarlo primero interiormente yo. Qué hermoso es que Dios se haya hecho un hombre. Wow, que el Creador se hizo la creación. Y Dios no redimió a Satanás. Dios no redimió a los ángeles caídos. Nos redimió a nosotros. ¿Qué es el hombre? Para que en él tú te hayas fijado, dice la palabra. ¿Qué es el Hijo del Hombre? Nosotros somos, según el apóstol Pablo, unos miserables. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
pero Dios nos ama y dio a su Hijo. Y lo que yo tengo en mi corazón, lo que Dios ha puesto en mi corazón, es que esta iglesia sea una iglesia que honre ese sacrificio, que honre eso que ha hecho Jesús. Viendo esto, hay un pasaje en el Evangelio de Mateo. Déjenme ver aquí buscando. Perdón, en el Evangelio de Lucas, vamos a verlo, porque está en varios, creo. Ok, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo a partir del 12, habla del buen samaritano. Y nosotros, yo lo he leído muchas veces y veo que el buen samaritano, que nosotros debemos ser como el buen samaritano, y vemos el buen samaritano, le voy a parafrasear lo que pasó acá. O vamos a leerlo mejor para que. El Señor Jesús está con sus discípulos y llega un intérprete de la ley. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Amén, amén y amén. Aquí vamos a pedirle a Dios, porque Dios me mostró aquí algo muy distinto a lo que uno siempre lee. Aquí Dios me mostró la salvación, lo que hizo el Señor Jesús conmigo y contigo. Por eso es que debemos vivir una vida de agradecimiento a Dios. Dice el apóstol Pablo: y sed agradecidos. Debemos vivir una vida de agradecimiento, olvidarnos un momento por los problemas de nosotros. Yo creo que el mayor obstáculo en que la iglesia le sirva al Señor en santidad y justicia es que estamos centrados en nuestros propios problemas y no hemos centrado la mirada en Jesús, en la cruz, en su sacrificio. Cuando nosotros ponemos la mirada ahí, empezamos a servirle y Dios va a abrir las puertas. Dios va a abrir las puertas, porque Dios lo que quiere es que todos lleguen a ser salvos. Eso es lo que Dios quiere. Y Él te va a dar el vehículo, te va a dar la comida, te va a dar la salud. Si estás enfermo, te va a dar poder para que trabajes en el poder de Cristo. Te va a dar todo. Nosotros debemos honrar ese sacrificio y permitir que Dios nos utilice. Vamos a verlo aquí, vamos a escudriñar esto. Primero dice que el hombre iba de Jerusalén a Jericó. Y eso me recuerda a mí. Jerusalén es la bendición. Jerusalén es la ciudad santa. Jerusalén es ciudad de paz. Pero Jericó es la ciudad que ha sido maldita. En Josué 6:26, Josué maldijo esa ciudad.
Después que los muros caen de Jericó, Josué hizo una maldición. Dijo, maldito todo aquel que levantare los muros de esta ciudad. Maldito el hijo menor y maldito el hijo mayor. Este hombre iba de la bendición a la maldición. Yo no sé qué iba a hacer para la maldición, pero me recuerda a mí que yo iba, un día me iba bien y otro día me iba peor. Un día me iba más o menos y yo andaba en ese trajín de Jerusalén a Jericó. Algunas veces, wow, tenía paz, pero otras veces me parecía que era como un maldito, como que nada me salía bien. Yo me acuerdo, eso era mi vida en el mundo. Mi vida en el mundo, un momento de paz, cuando uno se echaba los tragos, bueno, boté el estrés, ¿verdad? O cuando se iba para la playa, boté el estrés, estabas en Jerusalén. Pero cuando regresabas a la casa, te metías en Jericó. Porque otra vez el platero, que hay que cocinar, los muchachos. Y eso era la vida de nosotros. Y este intérprete de la ley que me recuerda a Nicodemo, que era maestro de la ley, o sea que sabía mucho de las leyes, él le dijo para probar al Señor Jesús, le dijo, ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosa tienes que hacer? Nada. Solo creer. El maestro de la ley le dijo, ¿qué cosa tengo que hacer? Y ahí podemos entrar nosotros en una gran equivocación. Tengo que hacer algo para Dios. Y muchas veces lo que hacemos para Dios, a Dios no le agrada. Porque lo hacemos nosotros. Yo quiero hoy que me entiendan lo que Dios quiere de esta iglesia. Estamos empezando el año. Nuestro pastor Silvino no está con nosotros, pero sí nos ha dejado sus enseñanzas, sus ejemplos, y queremos honrar su memoria, ¿verdad? Haciendo las cosas como Él nos enseñó, por medio de la palabra, ¿ok? Gloria a Dios. Y vamos a empezar algo, una iglesia nueva, una nueva generación, lo dijo el año pasado, hay una nueva generación que tenemos que cuidarla. Esa generación queremos que nazca sana. Y la generación, porque la nueva generación son todos, no crea que porque tiene aquí 5, 7, 8 años, usted no es de la nueva generación. Todos es la nueva generación, porque aquí yo hago nuevas todas las cosas. No os acordéis de las cosas pasadas. Ok, este intérprete de la ley que me recuerda a Nicodemo, que sabía mucho de la ley, pero no sabía nada de la vida eterna, porque ellos querían hacer cosas para heredar. O sea, voy a darle la comida al hambriento, voy a dar tal cosa a la fundación tal, voy a hacer esto, cosas supuestamente buenas. Así usted haga lo que haga, usted nunca va a heredar la vida eterna así. Porque la vida eterna es un regalo que fue por gracia, no porque yo era bueno o era malo, era porque Dios me vio con ojos de misericordia. Así que usted está aquí de chiripa. Se lo voy a volver a repetir, usted y yo estamos aquí de chiripa. Porque yo era bien malo y usted era bien malo. Y Dios nos vio con ojos de gracia y de misericordia. Aleluya, qué bueno es Dios, ¿verdad? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bueno, él dice la escritura que pasó un sacerdote, pasó un levita, y este hombre decía, ¿qué cosa tengo que hacer? Y aquí Dios me muestra, el sacerdote no te va a salvar, el levita no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, el hermano no te va a salvar, la religión no te va a salvar, te va a salvar Jesús. Te va a salvar aquel que murió por ti. Ustedes saben algo que Dios me puso y lo escribí. No soy salvo por lo que yo haga, sino por lo que Cristo ya hizo por mí. Gloria a Dios.
Yo no soy salvo porque yo sea el pastor y porque lea la palabra y porque Dios me hable y porque yo le obedezca. Yo no soy salvo por eso, o porque arregle el techo de la iglesia, o porque venga temprano a la iglesia. Yo no soy salvo por eso. Yo no soy salvo por lo que yo hago. Yo soy salvo por lo que ya Jesús hizo por mí en la cruz. Aleluya, 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 aleluya. Esa es nuestra fe. Ya Él hizo, consumado es. Ya lo hizo completo. Ya Jesús pagó por nuestros pecados. Ya Jesús nos limpió. La palabra de Dios nos dice que hasta ya estamos predeterminados para la gloria de Dios. Aleluya. Ya usted está predeterminado antes de la fundación del mundo para verse con Dios cuando nosotros partamos de este mundo. A los que antes justificó, a estos también llamó, a estos también lavó, a estos también glorificó. Ya todo está hecho, pero debemos creerlo. Cuando yo creo eso, yo entro en otra esfera, no la esfera de este mundo. La pastora me dio un testimonio de algo que Dios hizo. Y yo también le doy un testimonio de lo que nosotros vivimos en nuestra enfermedad. Quedamos tranquilos, confiamos en Dios. Porque Dios está vivo, Dios no está muerto. Dios está vivo, Dios no está muerto. ¿Ok? Bueno, dice la palabra que el samaritano fue movido a misericordia. Y yo veo aquí a Jesús. Mientras yo estaba, mire cómo estaba yo. No sé si usted estaba así. Yo estaba en manos de ladrones que me habían despojado y me habían herido. Yo estaba medio muerto. Yo no estaba haciendo nada para ser salvo. Yo no sé por qué yo iba para Jericó, para donde estaba la maldición. Pero me gustaba. Me gustaba la maldición. Me gustaba beber. Me gustaba droga. Me gustaba la pelea. Siempre discutir. Me gustaba ser arrogante. Me gustaban los chistes groseros. Bueno, era contador de chistes groseros. Yo estaba en la maldición. Pero lo que yo ni sabía es que estaba medio muerto, estaba herido, estaba despojado, no tenía nada. Pero vino Jesús. El sacerdote no pudo hacer nada, el levita no pudo hacer nada. Ustedes sabían que hace 17 años yo pasé por una situación fuerte. Y yo fui a todas partes. Mire, yo fui a la iglesia católica, me hablaban, eso no entraba. Fui hasta un convento, un monasterio. Me dejaron allá, pues la familia estaba preocupada por mí. Me dejaron allá una semana. Sí, muy bello. Yo estaba allá en Jerusalén. Muy bello, eso comiendo de los árboles frutales. Sin trabajar, una semana allá en paz. Pero cuando regresé a Valencia, entré en Jericó. Lo que en una semana creía que estaba sano, en 5 minutos, hice como hace Chespirito, que hace que se queda todo torcido, otra vez todo torcido. ¿Por qué? Porque estaba buscando esa ayuda en un sacerdote, en un levita. ¿Qué voy a hacer? Leí los libros, Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, algo así creo que se llama. ¿Quién se comió mi queso? Todo ese poco libro de autoayuda. Pero un día vino ese buen samaritano. Y mire lo que hizo Jesús por ti y por mí. Dice que este buen hombre, ¿cómo curó? ¿Qué hizo? Bueno, vio al hombre medio muerto y lo llevó a un mesón, a un sitio. Fue movido a misericordia. Este está en el 10:33. Se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Gloria a Dios. Qué bonito es Jesús, ¿verdad? Qué bello. Yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados y ni sabía. Y Él llegó y vendó mis heridas. Esas heridas que tenía durante 42 años de lo que me habían hecho, de las cosas que... Y Él vino y me vendó con aceite y con vino. Vean lo que hace Dios. Aceite y vino. El aceite es el aceite de la unción. Usted está ungido. Usted está ungido. Pero usted tiene que orar para que esa unción sea poderosa en usted. El aceite de la unción es derramado en usted porque dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El aceite de la unción está en Éxodo 29:7. Es el aceite que te da el poder, te da la autoridad, pero tienes que honrar el sacrificio de Jesús. Tienes que honrar en lo que hizo Jesús por ti y recibir ese aceite. El aceite de la unción es el aceite que te capacita para tú servirle, el que te da el poder contra el demonio. Éxodo 29:7. Jesús derramó el aceite en ti. El aceite de la unción es el aceite que te va a hacer que tú perdones, que esas heridas se sanen. Esos todavía rencores que tenemos de hace años por persona o rencores que tenemos de no hace mucho. Bueno, yo tengo esto aquí. Vamos a ver. Déjeme buscarlo acá, porque es necesario leerlo. El aceite de la unción, dice Éxodo 29:7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aleluya. Jesús lo ungió. Jesús me ungió. Me dio la autoridad. Dice la palabra que Jesús nos hizo ministros competentes. Si Dios me puso a mí como pastor en estos momentos, yo voy a ser competente como pastor. Yo debo creerlo porque yo tengo la unción del Santo. Si Dios le ha dicho a usted que es evangelista, que es pastor, que es profeta, que es apóstol, usted tiene que creerlo. Levántese en fe porque lo ha ungido Dios, no lo ha ungido el sacerdote, no lo ha ungido el levita, lo ungió Dios con el Espíritu Santo. La iglesia tenemos que levantarnos en estos tiempos y creer. ¿Con qué más curó? Con vino. Aquí esto es importante. ¿Qué es el vino? El vino simboliza la sangre de Jesús. Lucas 4:18. Vamos a buscar acá. Ya yo sabía más o menos y lo tengo acá. Lucas 4:18. Sí. Lucas 4:18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Ok, gloria a Dios. Esa es la unción, pero vamos a ver el vino. El vino está, ok, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. ¿Está ahí? No. Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y 1 Pedro 1:18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados de esa circunstancia de herida, de los ladrones, no
con cosas humanas, sino con la sangre de Jesús. Jesús, ¿por qué con la sangre? Porque no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Usted sabe lo que yo tendría que hacer para medio alcanzar la salvación. Si lo quiero hacer por mis propios logros, bueno, clavame un cuchillo aquí en la yugular y derrama toda mi sangre. Lo que le hacían a los corderitos. Gloria a Dios que Dios nos ha puesto a eso, ¿verdad? Y le voy a decir algo, el hombre es tan malo que no consiguió Dios a ningún hombre para cortarle el pescuezo, sino que consiguió fue un animalito. No hay uno que pueda sacrificarse por nuestros pecados. No hay un hombre bueno. Y Dios tenía que utilizar un corderito, pero Dios se hizo hombre como Jesús. Y Él derramó hasta la última sangre. Dice la palabra que esta es la copa del vino, la cual es mi sangre, la cual es derramada por vosotros. ¡Wow! ¡Qué bonito! No merece la pena que usted y yo abandonemos todo pecado. Pero debemos creerlo. No podemos ser tan livianos. El que cree que la sangre de Cristo es de verdad santa y que lo limpia de todo pecado, nunca va a pisotear la sangre. Dice la palabra de Dios que el que peca voluntariamente, el que peca sabiendo que es pecado y sigue pecando, cuando ya ha conocido la verdad, está pisoteando la sangre de Jesús. Está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Y está afrentando al Espíritu de gracia. O sea que si yo peco voluntariamente, sigo diciendo groserías y sé que las digo, pero ay, es que se me salió. Bueno, yo estoy pisando la sangre de Jesús. Con Dios no se juega. Con el Señor no se juega. Bueno, Él nos dio la sangre. ¿Por qué la sangre? Porque cosas que no nos hacen seguir hacia adelante es cuando nosotros no nos creemos perdonados. Yo si tenía algún pecado, yo fui perdonado aquí en el altar. Yo le dije hasta aquel pecado que yo no conozca, porque ejercí fe en su sangre. Y yo siento el perdón de Dios, la justicia de Dios hecha en mí, no porque yo sea bueno o sea malo, sino porque la sangre de Jesús me hace justo. Porque es por fe, no es por obra. Yo no puedo decir que soy justo porque soy bueno. Yo soy justo porque la sangre de Jesús me hace justo, por ese sacrificio de Jesús. Bueno, y él le dice al que estaba encargado del mesón, dice que Él cuidó de él, Jesús cuidó de él, aleluya. Tengo la provisión de Dios. Dios me rescató de esa vana manera de vivir, el Señor Jesús, y me dio la provisión en el mesón. Él cuidó de él y le dijo después que él se fue, acuérdense que Jesús se fue, pero no nos dejó solo, nos dejó su espíritu. Él se fue, pagó, según este texto, o sea, que Jesús pagó para que nos cuidara. Él pagó para que no pasáramos hambre. Él pagó para que te sustentaran. Ya Él lo pagó con su sangre, con su vida lo pagó. Iglesia, y nosotros debemos tener esto claro en esos momentos. ¿Por qué están pasando las cosas? ¿Será que yo no estoy creyendo? Porque ya la provisión está lista. Él en la cruz dijo, tetelestai, consumado es. Ya yo pagué por ello, ya tienen el Espíritu Santo que los guía a toda verdad, que los consuela. Ya tienen la vida eterna.
La vida eterna, ¿qué significa la vida eterna? La vida eterna significa que yo voy a estar, soy inmortal primero. Nunca voy a morir por la fe en Jesús. La vida eterna me asegura que voy a estar con Dios cuando abandone este cuerpo, este tabernáculo. Esa es la vida eterna. Su vida no va a terminar acá. Nosotros no vamos a terminar. El pastor no está muerto, el pastor está vivo. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Porque para Dios todos están vivos, dice la palabra. Él pasó ya por aquí, lo que tenía que hacer lo hizo y siguió, como él decía, pasé por salida sin pagar no sé qué cosa. Él decía algo así del monopolio. Bueno, él siguió hacia el Señor. ¡Wow! Eso no tiene precio. ¡Aleluya! ¿Usted sabe lo que es el infierno? Yo no veo tanto el infierno como que me voy a quemar y que va a estar el gusano, que es verdad. El infierno, los que están en el infierno se van a quemar y hay un gusano que nunca va a morir, se los va a estar comiendo. Y la candela lo va a estar quemando y nunca se va a morir. Lo que yo veo del infierno es que está separado de Dios. Que es lo peor que puede pasar, que nosotros estemos separados de Dios. Entonces Él ya pagó todo, está tu provisión hecha, pero no te centres tanto en tus problemas, porque nunca vas a salir de la esfera natural, de la esfera del mundo. Tienes que permitir que la esfera espiritual, entrar en esa nueva vida. Me salva mi fe en nuestro Señor. Juan 3, 16 al 21. Juan 16, Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es por fe. Recibimos la vida eterna por fe. Ahora, fíjese, el Señor Jesús nos cuidó, nos vendó las heridas. Con misericordia, fue movido a misericordia. Y yo quiero decirte esta mañana, nosotros debemos tener un corazón misericordioso. Así como Jesús ha tenido misericordia de nosotros. ¿Usted sabe lo que es misericordia? La etimología de la palabra misericordia. Miseria. Cordia, corazón o cardio. La etimología es tú dolerte de la miseria ajena. Y el apóstol Pablo lo dice en Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios nos ve como unos miserables. Ahí es donde a mí se me espicha el globo. Psh, si estoy un poquito así como envanecido, no es que yo soy un miserable. Pero dice más adelante, pero doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, que nos vio con ojos de misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, y el Señor nos cuidó, nos vio con misericordia. Esta mañana estaba compartiendo una palabra con los hermanos. ¿Qué va a pasar en la iglesia? Bueno, dice la palabra en Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado.
con misericordia y verdad se corrige. ¿Usted quiere corregir algo o a alguien? Corríjalo con misericordia y con verdad. Misericordia, dolerse de la miseria que tiene. Pues si está cometiendo un error, no sabe que está cometiendo ese error o lo está haciendo y le va a causar mal. Y la verdad basada en la Biblia. Dios nos corrige con misericordia y con verdad. Cuando usted corrige con misericordia y con verdad, se completa el proverbio que dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Misericordia y verdad. Usted tiene que ser misericordioso. Usted no puede condenar. Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros no estamos aquí para condenar. Nosotros estamos aquí para ser medios de salvación, pero corrigiendo. Eso sí, tenemos que corregir con misericordia y con verdad. Yo estoy abierto a ser corregido y yo le pido que ustedes también sean abiertos a ser corregidos. Vamos a corregir en base a la palabra con misericordia y con verdad, no juzgar, no condenar. Las puertas están abiertas a cualquiera que quiera entrar. Pero si hay pecado, lo vamos a corregir con misericordia y con verdad. Mire lo que dice el Señor al final. El 36 de Lucas 10. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia. Misericordia. ¿Es usted misericordioso o usted ya condenó a la gente ya? Porque el Señor Jesús nos dice acá: entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ve y ayuda a las personas. Hay tantas personas. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que Él nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así como Cristo me salvó, el asesino está también, es candidato a ser salvo también. La prostituta es candidata a ser salva. El que me robó el carro es candidato a ser salvo. El que me robó la casa, el que me violó estando chiquito es candidato a ser salvo. El que mató a mi primo es candidato a ser salvo. No es porque tú seas bueno o seas malo, sino porque Dios te ve con ojos de. Y nosotros tenemos que ver a las personas con ojos de misericordia. Porque nosotros estamos honrando a Jesús cuando vemos con ojos de misericordia, cuando no juzgamos. Cuando nosotros vemos las miserias de los demás. Y cuando permitimos que nos corrijan porque han visto nuestras miserias. Porque no somos perfectos. Tenemos muchas cosas. Entonces, iglesia, vamos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Vamos a ver dónde está el herido. ¿Dónde está el que no tiene nada, el que ha sido despojado, el que toma aguardiente y ha botado todos sus reales bebiendo? Bebiendo aguardiente. Vamos a orar por eso.